En 1970, los estudiantes radicales colocaron bombas en los laboratorios de la Universidad de Wisconsin, matando a un estudiante graduado. Las bombas continuaron colocándose en los Estados Unidos y todavía existe un pequeño y rudo grupo de radicales. Pero la violencia de la nueva izquierda, culminando en el bombardeo de este edificio de laboratorios, hizo que la mayoría de los jóvenes de los Estados Unidos ya no viesen la nueva izquierda con esperanza. Así que los estudiantes habían tratado de escapar a estos dos horrendos valores de la paz personal y la afluencia. Y ahora sus dos esperanzas, la nueva izquierda y la droga, se desvanecieron. ¿Con qué se quedaron? Se quedaron con la apatía. Apatía. Muchas personas se alegraron cuando las universidades se tranquilizaron en ese momento. Y en cierta forma fue bueno que se tranquilizaran, pero yo hubiera podido llorar y lloré cuando me encontré con aquellos jóvenes después del suceso. Todo lo que tenían era apatía. Y habían tratado de escapar de los pobres valores de sus padres o de los valores de la sociedad y habían girado en círculo volviendo para acabar más atrás. Y ahora la apatía los gobernaba. ¿Y qué quedaba? Los dos valores de la paz personal y la afluencia regían soberanamente. Ahora, alejándonos de los Estados Unidos, una fuerte minoría dominante en Europa y una mayoría de estudiantes, digamos por ejemplo en Sudamérica y otras partes del mundo, dieron un nuevo cambio en el área de la sinrazón. Y esto es que se comprometieron ellos con la línea marxista, maoísta o leninista. ¿Por qué es esta nueva clase de cambio dentro del área de la sinrazón tan utópica en un mal sentido como el de la anterior droga? Les diré por qué. Simplemente porque donde quiera que el marxismo-leninismo ha llegado al poder, siempre ha significado opresión. Siempre. Y estos jóvenes solo cerraron sus ojos ante esto. Cerraron sus ojos ante el hecho de que la opresión es parte del sistema comunista. Бережность, y я бы сказал, та нежность. Nadie nos ha señalado esto mejor que Solzhenitsyn, con su énfasis, cuando trajo al mundo occidental sus escritos y conferencias, y dijo que llegó a haber 15 millones de reclusos en los campos de concentración en un momento de la Rusia soviética. Ha dicho que, a partir de la revolución comunista en Rusia, hasta 1959 solamente, 66 millones de personas murieron por motivos políticos. Donde quiera que se considere el mundo comunista, siempre produce opresión interna, mas no debemos olvidar nunca que también produce opresión externa. Podríamos considerar varias cosas, pero lo que nos viene a la mente es Hungría y Checoslovaquia. Yo estaba viviendo en Suiza en noviembre 4 de 1956, cuando los tanques rusos entraron en Hungría. En esa época en particular tenía un radio de onda corta. Todo el día escuchaba a los estudiantes húngaros hablando en inglés, a veces un mal inglés, a veces un buen inglés, esperando que el mundo exterior escuchara. Me impresionó eso. Nunca lo olvidaré. Nunca. Aquellas voces implorando ayuda. Justo después de eso, los periódicos sacaron la imagen de una hermosa, franca y adorable muchacha llamada Ilona Todd. Era una fotografía de Ilona durante el juicio en el que se pretendía condenar la muerte por haber tomado parte en la resistencia contra la opresión externa que el marxismo-leninismo trae naturalmente consigo. Fue colgada en julio de 1957. El marxismo-leninismo es una irrupción por otra razón incluso más básica que la que señalaba anteriormente. Es fundación, es filosofía, es materialismo. A lo largo de esta serie hemos demostrado que el humanismo, el hombre a partir de sí mismo, no puede generar ningún valor real o significado o dignidad para el hombre. He aquí un sistema basado completa, consciente y totalmente en el materialismo. No hay lugar para la dignidad humana en el sistema materialista. El conocido comunismo de la fase humana, que algunos de los eruditos en los países comunistas satélite han apoyado, y algunos fuera de los países satélite también comunistas lo han apoyado, no es posible. Sencillamente no es posible en base al materialismo.
Con todo, es extraña la manera en que los jóvenes y los mayores en los países no comunistas son atraídos por el marxismo-leninismo idealista. Es mi convicción, después de examinar las tendencias y partidos y todo eso, que el Partido Comunista se apega a la mayoría de estos ideales y... La razón es que se habla mucho de la dignidad humana, ser tratados mejor. Para resolver los problemas y para dar vida y brindar a los jóvenes una vida con sentido y llena de propósitos. ¿Se puede deducir esto a partir de una base materialista? No. ¿Quieren saber lo que es? Se lo diré. Hay solo una manera de entender el marxismo utópico e idealista. Y esta es que es una herejía cristiana. Y luchando en contra y condenando lo que es erróneo en el mundo, y el Señor sabe que hay muchas cosas erróneas en el mundo. El comunismo idealista utópico simplemente se sobrepasa, acoge estas frases que jamás pudieron producirse de una filosofía materialista, las vuelve a recordar, las usa separadas de los resultados naturales, de su posición, y haciendo eso, atrae a quienes han sido atrapados por el marxismo-leninismo idealista. Cuando el marxismo-leninismo llega al poder es otra historia. Es siempre opresión. Y la voluntad de la mayoría entonces carece de sentido. No solo deja de existir la dignidad del individuo, sino que la voluntad de la mayoría tampoco tiene significado. Ahora debemos entender que hay dos corrientes de marxismo-leninismo. Deben mantenerse separadas y debemos distinguir claramente estas dos corrientes. La primera es la corriente idealista utópica, siendo gente joven, aunque a veces no mucho, que ha irrumpido en el área de la sinrazón para aceptar el marxismo-leninismo. Esa es una corriente. La segunda corriente es el sólido núcleo ortodoxo de miembros del Partido Comunista en varias naciones fuera del bloque comunista. Ahora encontramos que el riesgo radica en las personas que tienen solo los valores de la paz personal y la afluencia. Si aparentemente el comunismo les promete paz personal y afluencia, nadie sabe lo que harán estas grandes mayorías. Nadie lo sabe. Más que eso, debemos ver que existe un riesgo de que estas dos corrientes, del marxismo-leninismo idealista y el sólido núcleo del Partido Ortodoxo Marxista-Leninista, pudieran infiltrarse en un país en un momento dado de la historia, creando una situación que sería por siempre irreversible. Es un riesgo muy real. Подобного рода опасность стоит и перед Соединенными Штатами в целом. En los Estados Unidos también se corre este peligro. Los Estados Unidos también lo tienen marcado demasiado bien. Y en ninguna de las áreas, tanto como en el área de la generación de la ley arbitraria. Deseo hablar acerca de la ley arbitraria con bastante detalle, en realidad. El hombre pidió su independencia de Dios y de su revelación. En lo que esto ha resultado es en relatividad, no solo en la moral personal y pública, sino en la ley como tal. La naturaleza en la que los hombres han tratado de estatuir su ley, como recordaremos de un episodio previo, no es suficiente por la simple razón de que la naturaleza es cruel y no cruel. Y así no se puede formar un sistema estable de leyes en la naturaleza. Y lo que nos queda en el flujo humano de hoy día en los Estados Unidos es meramente una variable ley sociológica. Y por sociológica me refiero a una ley que está meramente basada en lo que un grupo decide que es útil para la sociedad en un momento dado. Muchas leyes modernas no son congruentes con la ley que les ha precedido. Y en verdad debo decir que a la Constitución de los Estados Unidos, hoy en día, se le puede hacer decir casi cualquier cosa en base a la variable ley sociológica. Debemos entender que la ley actual no es solo ley variable, sino que las Cortes están realmente estatuyendo la ley. No están solo interpretando la ley que el legislador ha formulado, sino que generan la ley. Ahora, todos saben, quien conoce algo relativo a estas cosas, que la ley arbitraria domina completamente en países comunistas. De lo que la mayoría no se da cuenta es de que en el flujo humanista,
la ley arbitraria se ha expandido por el mundo occidental también. Usaré una analogía. Consideren el feto humano, el bebé nonato. En enero de 1973, la Suprema Corte de los Estados Unidos aprobó la ley de aborto. El profesor Witherspoon, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, escribió: la Corte sostuvo que el niño nonato no es una persona dentro de la esencia de la 14ª enmienda como para despojar a todos los niños nonatos de toda protección constitucional a sus vidas, libertad y propiedad. Esta regulación de la Suprema Corte de los Estados Unidos es un absoluto totalmente arbitrario. Antes que nada, es médicamente arbitraria. Este libro fue publicado con la cooperación de muchos científicos connotados en este campo, incluyendo a algunos de los Estados Unidos. Fue para informar al público británico. Favorece al aborto. Sin embargo, dice que la cuestión acerca de cuándo la vida humana comienza está aún sin resolverse. Por la regulación de la Suprema Corte, el bebé nonato no se considera una persona. En nuestros propios días ha habido un gran clamor, y muy apropiadamente, porque en el pasado no se veía al esclavo negro como una persona. Pero ahora, por este absoluto arbitrario traído a la corriente humanista, millones de bebés no natos de todos colores de piel son declarados por ley como no personas. Ahora hay que hacerse una pregunta. En el día en que no haya valores fijos, ¿por qué no los viejos, los enfermos incurables, los dementes y otras clases de personas en forma igualmente arbitraria se les declara como no personas en base a la ley arbitraria si los jueces consideran que es sociológicamente provechoso? En días como los nuestros, lo que es inconcebible puede no ser, y probablemente no será inconcebible, a la vuelta de muy pocos años. A menudo recuerdo la analogía de los dos hombres tratando de hacer lo suyo, sin importar lo que el otro piense. En cuanto se encuentran en un estrecho puente, algo tiene que suceder. Ambos no pueden hacer su voluntad, todos lo entienden. No se puede edificar una sociedad con gente haciendo lo que quiere hacer. Es hedonismo. Bien, entonces el hedonismo es una base teórica para la sociedad cuando el consenso cristiano dejó de existir. Pero si no es posible, ¿qué otras posibilidades hay?